Hola a todos, en este vídeo quería hablaros acerca de las primeras impresiones que me ha dado este Sandero Stepway. No lo he podido probar en carretera, dado que aún no tenía ninguna unidad matriculada, pero lo haré pues a principios de año cuando ya volvamos a poder salir a la calle aquí en Alemania. Para empezar, deciros que como veis en la foto he hecho unas cuantas fotos con el móvil y impresionando. Vamos, nada, que abre la puerta, se escucha el típico sonido que habremos visto en algún vídeo, seguro si habéis visto en rumano. Un sonidito que se enciende la pantalla y te da, digamos, la bienvenida. Los detalles, pues como veis, están muy bien cuidados. Lo que sería en la oscuridad se aprecian muchísimo las agujas de color rojo con esta iluminación. La pantalla tiene el tamaño justo, lo veo que no es excesivamente grande, con lo cual pues ocupa no demasiado espacio aquí en el salpicadero y no te quita prácticamente nada de visibilidad. Como vemos aquí, pues la palanca de cambio, que ahora lo enseñaré en otro vídeo. Y decir antes de nada, este sería un acabado Stepway, pero no con todos los extras. Ahora os enseño un poco más. Mandos en el volante, como veis, para lo que sería regulador y limitador de velocidad. Tendríamos aquí también los otros mandos para lo que sería el comando control por voz, para manejar pues así el ordenador de a bordo, que viene aquí en medio en esta pantalla de 3 y pico pulgadas que era, y la pantalla esta pues que era de 8. No he logrado, pues no he probado mucho porque no he tenido tiempo, dado que cerraban pronto, pero ya os digo, la primera impresión muy buena. Tocando los materiales, creo que todo esto es de plástico y lo que sería el volante también, da aspecto eso sí a cuero, pero lo que sería la palanca de cambio se nota que es un poquito pues más... no sé, más plástico se ve que respecto, por ejemplo, al anterior modelo, que es el que yo tengo. La guantera, eso sí, deciros que en este caso por lo menos no está iluminada. No sé si como opción, no recuerdo haberlo visto, que se pudiera pedir, pero a lo mejor en un Stepway superior o algo así. Y esta es la versión con aire acondicionado, que ahora os lo enseño pues más adelante. Como veis, en la parte central podemos ver esta opción que es, digamos, ya te trae el aire acondicionado pues de serie, trae pues esta toma de 12 voltios, ahora veremos que ahí detrás trae otra, y es aquí lo que os decía, lo que es la palanca de cambio, se ve es un plástico que no da, digamos, es el aspecto de la calidad del anterior. Los plásticos siguen siendo de plástico duro, muy similar al salpicadero del actual Dacia, pero lo que sería estos detallitos de tela pues le dan un carácter, no sé, así algo más premium, por así decirlo. Aparte los detallitos, esto está muy bien, aunque este modelo, el que os estoy enseñando, por fuera era blanco. Todos los detalles de la gama Stepway, decir que siempre traen esto en color naranja. Viendo los detalles, como os digo, coche blanco, interiores pues con estos detallitos que serían en naranja, con el grabado de la palabra Stepway. Tenemos también en este caso el reposabrazos lateral, dado a que trae pues el freno, como veis, freno de mano manual, y no lo trae el eléctrico. Si tuviéramos el eléctrico, pues en lugar de este reposabrazos, que estaría solo dirigido al lado del piloto, perdón, pues tendría aquí un reposabrazos con un hueco para meter cosas. En este caso, no. Y aquí detrás, decirlo también, bueno, aquí se ve ya, hay una segunda toma de 12 voltios, muy útil si tenemos pues una nevera o cualquier cosilla. Y aquí se aprecia también, como veis, pues un poquito durito que se ve lo que es la palanca de cambio. Es algo, lo único que no me ha gustado de este detalle, digamos, que es algo demasiado... no sé decirlo, muy tieso, así digamos, el material, con lo cual pues no se nota que es demasiado plasticucho en comparación con el anterior modelo. Los sillones sí son muy cómodos, os digo, se recogen muchísimo más, da la impresión de que por aquí pues son un poquito más ancho que lo que sería el modelo anterior. Y pues vamos, lo recoge bastante mejor, se ve la comodidad, también el reposacabezas, vamos a ver muy bien. También lo que dice, el reposacabezas es un poquito más pequeño en comparación con el anterior y facilita mucho la visibilidad en caso de que queramos mirar hacia atrás, pues tema de marcha atrás o tenemos que mirar algo, pues también. La puerta, como veis, el hueco quedaría ahora parece pues un poquito como más bajo que el anterior, se debe obviamente a que la puerta ahora ya está incrustada, no como antes. Pero lo que es abrir y cerrar la puerta pues da una sensación totalmente de más calidad. Lo mismo, esa es la unidad que he probado dentro, no le he echado mucha foto porque estaba allí con el comercial, pero la parte exterior había también dos aparcados. En este caso pues tenemos este que trae la Flexwell, sería similar al modelo que he probado dentro, pero en color gris en lugar de blanco. Y viene con los detallitos. Esto sería ya un Stepway gama superior, pero sin las llantas, digamos, sin las llantas de aleación, sino que esos son pues unos verdaderos tapacubos. Aquí detrás tenéis un Clio
y podéis comparar lo que es la altura. Realmente la altura, si os ponéis al lado, pues sería una cosa así, no engaña la perspectiva, sino que sería pues bastante más alto lo que sería el Stepway frente a un Renault Clio. Detalles, pues nada, se nota muchísimo más musculosa, que aquí no se aprecia tanto en la foto, pero muchísimo más musculosa y más cuadrada. Esta parte queda como muy salida hacia adelante. A ver si otro día pues puedo hacer más fotos y lo enseño mejor. Lo que os decía, pues la llanta en este caso son de 16 pulgadas para el Stepway. Es un poquito más ancha que lo sería la anterior. Después os muestro las medidas exactas de la goma para que sepáis. El tapacubo queda muy bien, como veis aquí, tiene debajo lo que sería la llanta de acero, se aprecia un pelín por aquí en medio, pero vamos, queda muy disimulada y se ve prácticamente pues que da aspecto de llanta de aleación verdadera. Cuidan bastante bien el símbolo, incluso en la parte trasera, que ahora después los veremos, pues parece que tiene más detallado y más detalle le han querido dar que en el anterior modelo. También traen estas pequeñas aletillas aquí debajo por la parte de adelante, detrás y eso, pues obviamente pues resguarda un poquito más para lo que sería tema de que salte alguna cosa en la carretera, algún chinillo o algo. Los faros, pues tal y como nos lo mostraron, lo he visto apagado, no lo he podido ver encendido, que obviamente pues será mucho más bonito seguro, pero se aprecia muchísimo la firma, lo que sería aquí también el logo con la palabra Dacia en el lateral, como que da un aspecto de bastante calidad. Y mire, aquí podéis ver que incluso cuando llueve pues queda todo pues bastante bonito. Además el coche obviamente es nuevo y podemos ver pues eso, las barras también se ven bastante bien. El tornillo que va aquí, que lo enseñé también en el anterior vídeo, lo que sería para poder modificar las barras y ponerla de forma oblicua así, en perpendicular, pues deciros que el tornillo es bastante grueso. Yo cuando vi los vídeos creí, digo, es un tornillito finito, pero no, es un tornillo bastante grueso y te trae también el destornillador en el maletero con esa, digamos, cabeza un poco especial, que no sería un tornillo de estrella ni nada, o sea que es más difícil que te lo roben al hacer que tenga ese tipo de destornillador. La maneta de la puerta, lo mismo, bastante, mucho más cómoda a la hora de abrir. La tapadera es un poquito más grande, con lo cual está pensado para el sistema de gas líquido de petróleo. El que lo tenga y lo haya visto, pues sabrá que aquí viene el tanque de gasolina y aquí viene el de gas líquido de petróleo, pues ahora hay más espacio, no está todo tan junto. El saliente, vamos, queda el coche muy bonito. Aquí lo vemos un poquillo más de cerca. Esto decir que eso sí es una pegatina. En el anterior modelo, por ejemplo, pues que era un plástico que había aquí también similar a las morduras, es una pegatina. Si lo queréis el plástico, yo lo enseñé en el anterior vídeo, se paga extra y también se pegaría aquí igual que lo venden para el Sandero normal. Los paragolpes no queda tan sobresalido como yo me esperaba, pero sí le hace una forma muy bonita, respetando siempre, como veis, las líneas aquí y todo ello. Obviamente en caso de golpe pues costará más la reparación que en una cosa superficie normal, pero bueno. Este plástico se queda aquí, le hace bastante bien, pero visto seco y de cerca no da ese aspecto de tanta calidad como yo me iba a creer, que aquí se ve mejor en la foto, pero al cerca se ve que es un plástico que es un poquito mate y no sé, eso es una cosilla que quizás se podría mejorar pues aplicándole a algo también. Más fotos igual, ya os digo, he echado unas cuantas fotos. Aquí viene también una mini protectores por aquí debajo, no solo en los laterales. Recordar que las ruedas del Stepway son un poquito más anchas gracias a estos protectores que le permiten que puedan montar pues una rueda un poquito más ancha. Y nada, pues voy a pasar a la siguiente foto. Lo que sería el interior para este aspecto de más amplio. No sé yo por qué dicen que no, pero yo me he montado y tenía esa... Es verdad lo que dicen. Bueno, sí, decían que la hora de entrar no es que gane en amplitud, pero a la hora de entrar sí es verdad que es más fácil entrar y salir, dado la forma nueva que tiene el salpicadero y que invita pues a moverte mejor. El símbolo de atrás prácticamente es casi igual, varía algo, no sé exactamente el que respecto al mío, me dio la impresión así, pero que parece que varía un pelín, pero vamos, casi igual que el actual. La antena en este caso, ya os comenté en otro vídeo, en función de la forma, este lleva ya el navegador integrado y es por eso que tiene esta forma. Al igual que este, si no sería pues un poquito más redonda, más parecida digamos a la que están montando actualmente Dacia, la forma de la parte de abajo, así que es fácil de reconocer si un coche lleva navegador instalado o no, simplemente por la antena. Y aquí debajo, aquí al fondo vemos el pequeñín, el que tengo actualmente, que algún día de esto haré un vídeo. Está muy bien el tener aquí aparcado este Stepway, que es de la actual generación frente a la nueva,
porque se aprecia que este modelo da un aspecto bastante más ancho. No llega al tamaño, obviamente, de un Duster, pero se aprecia que es bastante más ancho y da ese aspecto musculoso que lo hace pues bastante más grande. La barra, pues he movido el mecanismo así para arriba, se mueve muy fácilmente. Es algo que creo que habría que mejorar, sobre todo por el tema de robos, porque si es tan fácil levantar esto y quitar las barras, ya sabemos esto lo que puede ocurrir en un futuro. Los acabados da aspecto, cuando he abierto el maletero, de que está mejor acabado esta zona. No sé si tenéis alguno en el modelo anterior, pues tenéis que le echar una foto, pero no me ha dado tiempo. Se ve que esta zona está mejor acabada por la parte de abajo de ello. Y también he visto, simplemente a comentarlo, que para aquí hay un alerón también disponible en el catálogo alemán. No he visto ninguna imagen todavía, pero hay un alerón. Lo mismo, como veis, coche gris, pero el interior pues sigue siendo también siempre lo que serían los detalles de Stepway en color naranja. Los limpiaparabrisas pues son similar a los actuales, cambian un poquito lo que sería aquí el sistema, así que si algún día lo tengo pues ya miraré a ver cómo se desmonta y todo y haré un vídeo como hice para el anterior. Y nada, pues son similares, lo que sería el tamaño y todo esto, este más pequeñito, este más grande, así que no he podido probarlo, pero espero que limpie mejor, porque si alguno tenéis este modelo anterior, sabéis que aquí pues queda un hueco muy grande que no llega a limpiar. La delantera, lo dicho, mucho más musculoso, se ve que han cuidado hasta el último detalle. Aquí tenemos lo que sería el sensor del radar para lo que sería la frenada de emergencia. Y está todo como más, no sé, más compactado, más cerrado, da ese aspecto musculoso más cuadrado. Y lo dicho, esta parte, si lo veis alguna vez en persona, veréis lo que digo, que queda como mucho más sobresalida hacia adelante de lo que da el aspecto en las fotos. O sea, queda un aspecto así de como echado hacia adelante. No sé explicarlo realmente, pero ya os digo que se ve bastante más. Igualmente, esto también que queda así más salido, da ese aspecto musculoso. Y lo que serían las luces ahora les voy a enseñar de cerca porque he podido confirmar lo que nos estaban comentando los vídeos acerca del alumbrado. Antinieblas, igualmente aquí este ya viene todo equipado. Los detallitos, eso es una cosa, si cogéis el Stepway gama media, no pone aquí la palabra Stepway, no lleva los cromados estos, es la diferencia que habría. Y creo que esto tampoco lo lleva los cromados o lleva alguna parte, pero varía bastante lo que sería el Stepway normal frente al Stepway, digamos, Comfort, que sería el modelo más equipado, no sé exactamente aún el nombre que le pondrán en España. Y luego pues pasamos al naranja Atacama, que aquí aunque se ve bastante claro, me sorprendió porque no es tan claro, es muchísimo más oscuro. Yo había visto algún Duster y otro, no sé si varía algo lo que sería el color frente al Duster o sería quizás la luz, porque ya está empezando a anochecer. Y nada, pues le queda perfectamente al vehículo todo. Lo que serían los espejos también es un detalle que me ha gustado bastante, la nueva forma de los espejos. Aquí tenemos pues lo que sería el típico espejo normal. Ya se nota que se cuida bastante mucho más los detalles. En la parte lateral pues igualmente se aprecia muchísimo más las líneas, se ve aquí un poquito lo que es la caída del techo. Recordar que esta parte pues está bastante más baja frente a esta que ha bajado también un poquito, digamos en comparación con el Sandero actual. No me dio impresión de que sea mucho más bajo, decían que bajaba un pelín lo que es la altura, pero había un Sandero normal al lado Stepway, digamos, de lo de ahora, y prácticamente no, eso sí, el capó le da ese aspecto musculoso y vamos, bastante atractivo que hace al Stepway. En este caso no había ningún modelo normal, únicamente había pues la opción Stepway, dado que estos vienen de Rumanía, mientras que los otros vienen de Marruecos para el mercado alemán por ahora. Lo que pasa es que no me ha podido confirmar el vendedor si en un futuro será así, pero por ahora a Alemania pues le está abasteciendo Rumanía. El salida de escape ya no tenemos. Es más, ahora lo voy a enseñar a ver si se aprecia, pero el escape queda en un sitio curioso que no me esperaba. Lo vi en un vídeo, pero ahora lo he podido confirmar. La trasera, preciosa, se ven las líneas como sobresalen, las sombras que le hace, o sea que en este tipo de coche es donde si buscáis un poquito el diseño, me atrevería a quizás a pagar esos 400, 500, 600 euros, depende de lo que valga la pintura, porque se aprecia muchísimo lo que es el contraste de colores. En el blanco, que es el que estaba dentro y que estaba mejor iluminado, por ejemplo, pues no daba ese aspecto de las sombras y todo ello porque no tenía ningún tipo de color metalizado.
Hasta la lluvia le queda bien, como veis. Las luces quedan muy bien también, aunque las luces, por ejemplo, el intermitente se apreciaba, por ejemplo, que es halógeno. El emblema pues sigue siendo prácticamente el mismo del anterior, no han hecho modificación. Aquí, como os he dicho, pues incluye tanto los faros delanteros como traseros. El anagrama aquí de la palabra Dacia, que es una cosa pues bastante interesante. Y luego pues aquí en la tapadera del tanque, ya os digo, es bastante más grande y se abre desde dentro. O sea, dentro, en la parte de la izquierda del copiloto, perdón, del asiento del piloto a la izquierda, tenemos una pequeña palanquita para poder abrir esto desde dentro del coche. Algo que también me gusta, porque el otro, por ejemplo, se abría desde fuera. Aquí veis las antinieblas halógenas, por supuesto. Aquí se puede apreciar bien y por eso he hecho fotos prácticamente en todos los faros. Los detalles cromados se aprecian y se ven aquí también, aunque ahora lo veremos más detalladamente. No es como los de ahora, no es que haya una tira cromada pegada encima. Este puede que sí, pero este por lo menos no. Y cambia eso también. En los paragolpes leí también que Dacia habría aplicado otro tipo de plástico distinto a los que estaba utilizando hasta ahora, que son más resistentes y que evitan que se arañen más fácilmente. No sé exactamente si habrán utilizado otro tipo de compuestos, pero es algo. Aquí vemos también, por ejemplo, el sensor, que es algo que esta vez pues, no podemos elegir el color, digamos, de la chapa. O sea, si lo compráis después, aftermarket, digamos que lo compráis vosotros y lo pongáis después, pues sí. Pero en este caso no trae la opción de poder elegir el color. Por ejemplo, aquí queda bien, que está escondido, pero aquí queda afuera, pues se ve bastante lo que sería el sensor. Aquí se aprecia también bastante lo que sobresale, lo que os decía, sobresale muchísimo esta parte, da un aspecto así más tipo Duster que el anterior Sandero, como veis aquí, pues era más redondito, digamos, por la parte delante. Pues esto no, esto invita a que esta parte de aquí sobresale muchísimo hacia adelante. Y lo mismo, aquí bien más los detalles, esta forma de así de tipo panal de abeja, la parte baja, donde se aprecia aquí, por ejemplo, esto creo que es no sé si el intercooler o sería parte del radiador, que sí, es el radiador. Bueno, el intercooler suele ir en la parte izquierda, en el anterior por lo menos, en este no sé ahora mismo. Y esto es lo que os decía, los detallitos que veis aquí cromados es una lámina, digamos, muy fina, que va incrustada prácticamente en el propio detalle, y no es como anteriormente que digamos puede ser una tira cromada. Puede que a la larga, pues esto si es una capa fina, se pueda caer antes que lo que sería eso. Y esto imagino que será igual. Va impresa con calor, así que es algo que habrá que ver. Aquí tiene un buen hueco. Imagino que cabrá también pues una futura cámara, si se puede poner en un futuro, pero por ahora mismo pues es lo que se ve y el símbolo pues prácticamente se ve que es similar al actual, aunque ya os digo, me atrevo a decir que se varía un poco. Aquí el capó también, aunque no se aprecia exactamente dada la foto, pero varía también lo que es la forma, de que tiene aquí como dos nervios, digamos, pero en esta foto lamentablemente no se aprecia. Lo dicho, los faros, parte trasera se ve en rojo dentro del faro y aquí la parte delantera pues se aprecia, aunque está la lluvia, pues se aprecia en el lateral el anagrama de Dacia, que pues le da un carácter más personalizado. Esto que veis aquí, pues aquí estaría la iluminación de LED, dada la lluvia pues no se aprecia bastante, pero ahí digamos estaría la bombillita de LED y es las luces cortas, que recordar que únicamente las cortas y las diurnas son de iluminación LED, el resto halógenas. Y aquí tenemos las largas, por ejemplo, como veis, bombilla halógena. Así que si queda alguna duda o algunos que han dicho que es full LED, pues ya sabéis que solamente las cortas y la diurna. Y esto pues sería el intermitente, que igualmente es una bombilla normal, que si no lo sabéis os dejo arriba el enlace a la derecha. Hay una opción que es la bombilla, por ejemplo en Philips tiene la Silver Vision, que es una bombilla completamente homologada, color pues color así digamos cromado, y cuando alumbra también en naranja, vamos, y pues no hace que se vea este brillo cuando esté pegando y da el faro pues más homogéneo. Intermitentes laterales, igualmente también pues se una bombillita, aunque esto pues en un futuro mejor se puede cambiar. La forma de los intermitentes es distinta también, es un poquito, si lo veis aquí se aprecia, aunque la foto no la he echado bastante bien. Esta parte así más fina, que no es tan normal, tan regular como era anteriormente, sino que tiene una forma especial. Los espejos, lo dicho, se ve un aspecto así bastante pues más aerodinámico, la curvatura que tiene por aquí, por arriba, por abajo, pues le da un aspecto pues bastante
más aerodinámico también, y los espejos tienen un buen tamaño. Como veis aquí son bastante grandes lo que es el cristal. Los anteriores eran un poquito más pequeños y esta parte cortada, pues esto es más grande, con lo cual pues puede facilitar mejor la visión. Y veo también que tiene una ligera curvatura, así que imagino también que será mejor para el tema de visibilidad de ángulo muerto, aunque recordar que existe también ese extra. El limpiaparabrisas trasero prácticamente es igual al actual, decir que incluso me atrevería a decir que la ventana esta pues es un poquito más pequeña, dada la caída del techo actual, con lo cual pues sobrado, vamos, no hace falta limpiar más. Sí me he fijado muchísimo, los detalles parece que están bastante más cuidados, por lo menos los actuales modelos que estoy viendo, respecto al mío, pues la terminación es bastante mejor. Este es el modelo que tiene llanta. El anterior ya os enseñé que era Flexwell. También hay otros sitios donde están diciendo de que no montan llanta. Pues sí, aquí tenéis la opción. Además he tocado yo con el dedo. Y sí, es una llanta completamente de aleación. Cuesta unos 200 euros más en el caso de Alemania, porque ya os digo, es opcional. Si cogemos la gama más alta, que sería este, pues es opcional. Monta un Eco Contact de Continental, en este caso. Ahora os enseño las medidas también. Freno de tambor, si veis, no sé exactamente la última versión, pero la mía, por ejemplo, que es de 2016, aquí no traía este tipo de tambor, que es el mismo que estábamos montando, pues, por ejemplo, en el Clio, Smart o también en el Twingo, perdón, pues también está montando este tambor que viene pues más recubierto. Yo, por ejemplo, el mío, al poner la llanta, pues lo pinté, pero no trae este disipador, esta especie de disipador que tiene, que también pues le queda bastante bien. Aquí lo vemos más de cerca y este tipo de pintura galvanizada que llevará pues le protege también bastante más y pues nada, algo mejor. Aquí vemos los tornillares, sigue exactamente igual, 4 tornillos, o sea que el que tenga una llanta anterior quizás le pueda valer para este, aunque varía un poco el perfil. Y le queda muy bien esta llanta, ¿eh? Yo creo que es la mejor llanta que le puede quedar al Stepway, dado la opción también, digamos, barata, pero por 200 euros más creo que merece bastante la pena. Y esta es la llanta delantera. Como veis, aquí se aprecia lo que sería el freno de disco, prácticamente pues mismo tamaño del actual, no es que no he apreciado ningún tipo de diferencia. Y igualmente, pues lo único que tendría el disco aquí, como veis, con la pastilla aquí delante. Y nada, si veis aquí una especie de óxido, decir que esto es prácticamente normal, que en todos pasa. Y nada, pues la tornillería que se ve aquí y listo. Y aquí pues una pequeña foto, aunque se ve un poco rosa, de lo que sería la pastilla. Esta opción, como digo, la gama más alta en Alemania, por ejemplo, pues monta Continental. Y aquí veis la medida, que sería 205-60R16H. Recordar que esto es para el tema de velocidad, pero vamos, que no va a pasar mucho de 180 o así. Y esta foto ya es por la parte de abajo y es lo que os quería mostrar. La salida de escape ahora queda por aquí. Digamos, aquí iría la parte de abajo el maletero. Podemos ver aquí el tren trasero también. O sea que sería ya, pues, antes siempre lo que sería el escape, digamos, sobresalía por aquí. Pues ya no. Ahora el escape finalizaría aquí en esta parte y digamos que quedaría, pues, por delante, por donde acabaría, digamos, donde están los respaldos del coche trasero. En la parte trasera, pues ahí donde estaría exactamente la salida de escape. Aquí se aprecia incluso un poquito lo que es la altura frente a los modelos que tenía aparcado detrás. La foto un poco oscura, ya os digo, porque es que era ya pues, anocheciendo y no me ha dado tiempo a hacer algo mejor. Y esta es la parte de atrás, aquí donde estaría el tanque de gas licuado de petróleo o lo que sería la zona del maletero con la rueda de repuesto. Pues es aquí lo que se ve. Y esto pues ya está, la parte del eje trasero. Aquí sería la suspensión trasera, muy similar a la actual, varía algo también, pero vamos, lo que es la parte esta no varía mucho. Eso sí, aquí abajo se aprecia muchísimo, eso sí, dieron hincapié de la presentación, que ahora lo que es el Sandero por abajo va a venir todo muy tapado. O sea que para el tema de aerodinámica y todo esto, ya mejora el consumo también, pues antiguamente se veía más, digamos, todo el esqueleto, pues ahora viene bastante más tapado para mejorar muchísimo la aerodinámica. Y nada, pues estas eran las fotos que he hecho hoy. Ya pues simplemente pues enseñaros cómo quedarían los distintos colores que hay en cuanto a esto sería el Sandero normal, aunque no está todavía, se fabrica en Marruecos, como ya os dije. El color gris, que es el mismo que os he enseñado. El color es de negro. En rojo, no sé, ahí había un rojo, un Clio, pero creo que el del Clio es más clarito. Me gustaría verlo también cómo queda en realidad.
Como dato curioso decir que el Sandero base de Italia lleva este color gratuito. En el resto prácticamente es el blanco con los parachoques negros, pero en Italia pues no. El azul pues tampoco, ya digo, solo había allí 3 colores. Y el color blanco y el pelado pues son los 2 que habría. Y luego pues aquí tenemos ya está, el azul, este color también, que no es, me confundo entre el blanco y una especie de blanco perlado que hay, que es un pequeño gris. Este gris oscuro digamos que hay también, el metálico este que es el que os he enseñado, queda un poquito más claro que como se ve aquí. El naranja Atacama igual, también es un poquito más oscuro de lo que se aprecia en las fotos, me atrevería a decir más que se acerca a esta tonalidad en la vida real que incluso esa, también puede que con el sol pues se vea también bastante más claro, y este sí sería el color negro, que también es un color que queda bastante bien. Este como lo veis aquí, pues estas serían las Flexwell, las llantas que se utilizan con el tapacubos, y lo dicho, pues el rojo que está en ambos colores. Pues nada, esto era todo, así que nada, ya sabéis, si tienes alguna consulta, me lo puedes dejar debajo en los comentarios. Siento no haber podido dar más detalles, yo quería también medir todo ello, pero esto para dejarlo para enero cuando tengamos una unidad de prueba. Dale un like si te ha gustado un vídeo, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram a través de Dacialízate. Un saludo y hasta otra.